yo he tenido a lo largo de esa historia personal, a lo largo de lo que yo he estudiado y en lo que he trabajado. Más que presentar lo que hace Fundes, que tal vez al final les cuento un poquito sobre eso y cómo yo llegué acá, pero es un poco esa reflexión de cómo yo llegué a hacer lo que hago hoy, que tiene que ver con empresa e impacto social. Hoy, si no estoy mal, al principio de la mañana vinieron las personas del sistema B, ¿correcto? Sí, y me imagino que algo se habló sobre el tema. Y lo primero que quería pues comentar es lo siguiente. Todo el mundo ha visto o se le viene a la cabeza, ¿qué se le viene a la cabeza de esto? La Biblia. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sí? Yo, como buen colombiano, me crié en un colegio católico, mi familia súper católica, y yo me acuerdo que yo crecí con esta inquietud, con una fe bien fuerte, y para mí fue algo que me marcó mucho, porque en un momento yo decía, oiga, yo no quiero ser pobre, pero quiero ir al cielo, ¿no? Uno ¿cómo hace eso? ¿No? Si a uno le enseñan desde pequeño que si uno hace plata no puede ir al cielo, y eso fue una cuestión que sin que sea chistoso, realmente fue algo que yo empecé a reflexionar de cómo yo empezaba a construir mi vida alrededor de un propósito que yo quería servir a los demás, pero que, pues porque además eso es también lo que le enseñan a uno en la religión, en la familia bien tradicional, pero la verdad es que uno también quiere tener un estilo de vida cómodo. Y esa pregunta a mí me surgió. Y me acuerdo que yo estudié administración de empresas en el CESA, creo que el CESA también está por acá. Y poco a poco, digamos, tuve una experiencia en el CESA que me fue resolviendo un poquito esta gran pregunta. Como pueden ver, me fui a una escuela de negocios, entonces decidí más la riqueza que el cielo, al principio. Y me acuerdo que en el CESA, en quinto semestre, nosotros teníamos una clase de emprendimiento y fue una señora con este personaje, una señora que se llama María Lucía Roa, que era la directora de Ashoka. No sé si alguien conoce a Ashoka. Ashoka es una fundación que promueve emprendimientos sociales. Y fue con este señor. ¿Alguien sabe quién es este señor? Yo que él ni sabe que a mí me tocó tanto la vida. Este señor, ustedes han oído de una señora que se llama Nora Padilla, que es la líder de los recicladores. Sí, por ahí sale a veces en las noticias. Él es el esposo, también es reciclador, y nos llevaron a una conferencia a este señor para hablar sobre emprendimiento social. Y yo dije, bueno, esto, ¿cómo así que en una escuela de negocios donde se trata de hacer emprendimientos que produzcan plata, nos llevan a un señor, y ahora además hay un concepto que se llama emprendimiento, que normalmente está atado a lo empresarial, pero que tiene impacto social? Y ahí empecé yo como a sentir que los negocios y el impacto social no necesariamente están tan divorciados, que no necesariamente si uno se vuelve rico tiene que irse al infierno, no necesariamente, uno puede hacer las dos cosas. Entonces, después de mucho tiempo, me gradué del CESA, estuve en algunos trabajos, y me fui a estudiar a esta universidad en Escocia, porque yo quería entender qué era el desarrollo económico, por qué los países más desarrollados estaban más desarrollados y los países menos desarrollados estábamos menos desarrollados. Quería entender eso. Y les voy a contar de más o menos que aprendí en un año larguito que estuve allá. Primero, el desarrollo económico viene atado al crecimiento económico. El crecimiento económico es el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Y que para uno
poder crecer el Producto Interno Bruto, uno necesita acumular capital, porque en la acumulación de capital uno puede ahorrar, y ahorro es igual a inversión, y cuando hay inversión impulsa el crecimiento económico. Y cuando no hay suficiente ahorro y no hay suficiente inversión, entonces ahí es cuando llegan los recursos de cooperación internacional, ¿sí?, para suplir ese gap, eso que falta de inversión, para poder impulsar cada vez más el crecimiento económico. Y durante muchos años eso se hizo así: inversión privada o inversión a iniciativas empresariales, y había una teoría que todavía muchos consideran que es cierta, muchos economistas, que en inglés, en español no sé cómo se dice, pero en inglés se llama el trickle down economics, y básicamente dice que uno tiene que lograr que los más ricos se hagan más ricos, que eso eventualmente va a permear a toda la sociedad, ¿sí?, que eso va a bajar eventualmente y va a crear un estado de bienestar en toda la sociedad. Pero la realidad de las cosas es que pues no hay cama para tanta gente, ¿no? Eso, solamente la champaña aguantó para los de arriba. Colombia ha venido en una senda de crecimiento relativamente buena. Este año le recomiendo el editorial del periódico Portafolio hoy, porque hablan mucho sobre qué está pasando en la economía y hacia dónde vamos, y ya empiezan algunas voces a decir que vamos a crecer como 2.5, 2.8 más o menos a los niveles del 2002, pero más o menos Colombia ha tenido un nivel de crecimiento relativamente interesante. El gran problema de Colombia y en general en América Latina es la desigualdad. Esto es el índice de Gini, que mide la desigualdad. Entre más cercano a 1 es más desigual, una sociedad más desigual, esto es desigualdad en ingreso, y entre más cercano a 0 es menos igual. Colombia es de los países más desiguales en el mundo. Y al final lo que ocurre es esto es una caricatura que no me encontré, que me pareció curiosa. Va un tipo acá, como bien acomodado, gordito, y va el otro remando, flacuchento, y dice: no sé qué es Ramírez, al fin y al cabo vamos todos en el mismo barco, ¿sí? Entonces cuando uno mide el desarrollo económico estrictamente por el crecimiento económico, y uno dice: no, pues vamos creciendo a tasas de 4 o 5, pues vamos súper bien, pero la realidad de las cosas es que unos vamos mejor que otros, ¿sí? Unos vamos en coche, otros van remando y haciendo el esfuerzo, y no tan gorditos como los otros. Entonces la gran pregunta de todo esto es si esto es posible, si el desarrollo empresarial, que es al final de cuentas lo que en el capitalismo, en la economía moderna, es lo que impulsa el desarrollo económico, efectivamente sí es posible pensar en un desarrollo empresarial compatible con un desarrollo social, porque al final de cuentas lo que yo aprendí en la maestría esta que hice es que hasta el momento eso no se ha dado. Sí, eso se ha dado en sociedades, en los países nórdicos, algo por el estilo, pero en más de la mitad del mundo seguimos siendo una sociedad supremamente desigual, y la realidad de las cosas es que el desarrollo empresarial hasta ahora no ha sido la gran solución. Pero la pregunta es esta: ¿es posible el desarrollo social con un desarrollo empresarial? Y entonces, digamos, yo seguí investigando un poco sobre el tema, y empiezan a salir cosas interesantes. En el año, si no estoy mal, 1992, las Naciones Unidas llama a un empresario que se llama Stephen Smith Haney, que es fundador, no es por hacer propaganda, pero es fundador de Fundes, la organización donde yo trabajo, y crean lo que hoy se conoce como el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, el Business Council for Sustainable Development. Y hacen una declaración, los grandes empresarios en el mundo hacen una declaración y dicen que los negocios son parte de la solución para el desarrollo sostenible, y este es un medio eficaz a largo plazo como estrategia de crecimiento de las empresas. Entonces ya los grandes empresarios empiezan a decir, empiezan a declarar que no solamente los negocios efectivamente sí pueden generar desarrollo, sí pueden contribuir al desarrollo sostenible, no solamente eso, sino que es necesario
construir un desarrollo sostenible, porque al final de cuentas es una estrategia de crecimiento en el largo plazo. El señor Smith Haney dijo una frase que muchos se atribuyen, pero realmente fue de él, y dice que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, desde mi punto de vista, es el primer, como la primera iniciativa, la primera publicación o el primer movimiento que empieza a hablar sobre cómo conciliar el desarrollo empresarial con el desarrollo social. Y a raíz un poco de eso se empieza a desarrollar un montón de términos, ¿sí? Y yo quería, digamos, el objetivo de esta charla es un poco dar como un repaso de todos esos términos para revisar si efectivamente esto es un modelo de negocio o simplemente son modas que pasan y que las empresas aprovechan y decir yo hago responsabilidad social, yo hago valor compartido, yo hago negocios inclusivos, pero al final de cuentas es simplemente una moda o una estrategia de mercadeo social y no queda nada. Pero lo primero es la responsabilidad social, pero básicamente la responsabilidad social llega hasta ahí, en términos económicos, cuáles son las externalidades que mi negocio está causando y yo cómo las controlo, ¿sí? Pero llega hasta ahí. Y por eso el término de responsabilidad social empresarial muchas veces ha quedado como un poco desprestigiado, ¿sí? Y muchas empresas dicen, no, nosotros ya no hacemos responsabilidad social porque eso es pura filantropía, etc. Pero en su momento todo el mundo se montó en la ola de responsabilidad social, y cuando ya responsabilidad social ya no es tan atractivo, tan sexy para los comerciales o para las publicaciones, pues la gente se baja del bus. Posteriormente sale una publicación que supongo que algunos de ustedes conocen, que se llama La fortuna en la base de la pirámide. Y acá es donde, me imagino que todos han escuchado el término base de la pirámide. Esta es la publicación que habla sobre este término. La fortuna en la base de la pirámide. Y dice cómo erradicar la pobreza a través de las ganancias o a través de la utilidad. Y es una mirada bien interesante. Esto lo escribe un señor que se llama C.K. Prahalad de la India, y empieza, digamos, en su momento tuvo mucha discusión alrededor de este tema, porque los críticos de este término decían que esta publicación o esta visión de las cosas simplemente estaba viendo a los pobres como consumidores, ¿sí? Y básicamente estaba haciendo un llamado a cómo el mundo empresarial podía hacer más plata, cómo podía hacer más negocios de los pobres. Pero realmente ese no era el fondo de las cosas, era realmente encontrar una manera en que los negocios puedan ser sostenibles, en que al final de cuentas los inversionistas sí les sea atractivo invertir en este tipo de cosas, porque al final van a recibir utilidades, pero al mismo tiempo están generando un impacto social. Y esto empezó a calar realmente en el mundo del desarrollo, en el mundo de los negocios, y posteriormente, más o menos paralelo a eso, sale una publicación que es muy interesante, que se llama The Next 4 Billion. Esto yo creo que salió por ahí en el año 2005, 2006, creo yo. Y dice algo bien interesante. En ese momento, el mundo tenía 6.000 millones de personas. Creo que en este momento somos 6.500, si no estoy mal. Un poquito más, tal vez. En este momento el mundo tenía 6.000 millones de personas. Y decían que 4.000 millones de personas de bajos ingresos, más de la mitad, 4.000 millones de personas vivían con unos ingresos diarios de máximo $8 diarios. 4.000 millones de personas, pero dicen la mayor parte de la población del mundo constituyen la base de la pirámide económica. Nuevas mediciones empíricas de su poder de compra agregado y su comportamiento como consumidores sugieren oportunidades significativas para satisfacer sus necesidades a través de estrategias de mercado, aumentar su productividad e ingresos y facilitar su entrada a la economía formal. Y básicamente esta publicación le pinta el tamaño del mercado y dice, estos 4.000 millones de personas, ¿cuánto valen? ¿Sí? ¿Para qué? Para que los grandes inversionistas que creían, los grandes emprendedores
que creían que el negocio estaba en los otros 2.000 millones de personas. Dicen, no señores, acá hay un mercado bastante importante. Dice que esos 4.000 millones de personas en el mundo, que son personas que tienen ingresos al año de menos de 3.000 millones, perdón, 3.000 dólares, representan un mercado de 5 trillones de dólares. Y entonces acá a todo el mundo se empieza a abrir los ojos y dice, wow, ¿no? Acá hay un negocio, ¿sí? pero también un negocio que tiene que ser muy responsable. No solamente tenemos que hacer negocios con los pobres y de los pobres, sino que nuestros negocios al mismo tiempo tienen que satisfacer las necesidades de esas personas. En América Latina, este mercado representa 509.000 millones de dólares. Entonces es un mercado bastante interesante. Y esta publicación tuvo una repercusión bien importante, y hace una estimación de ese mercado o las personas pobres en el mundo, en qué gastan, ¿sí? Porque la premisa, yo creo que nadie se ha preguntado eso, es si las personas de bajos ingresos, primero, si tienen poder adquisitivo, por mínimo que sea, y segundo, en qué gastan, principalmente en comida, energía, vivienda, agua, servicios de salud, transporte, algo de tecnología y otros. Entonces empiezan a cuantificar y le empiezan a decir a los grandes emprendedores, como creo que hay acá, varios emprendedores, dónde puede haber un negocio y dónde puede haber negocios para resolver necesidades a estas personas. A raíz de esa publicación, para quienes les guste este tema, les recomiendo un blog que se llama nextbillion.net, que empieza a escribir sobre este tipo de cosas y casi que se arma una comunidad global. Es un tema bien interesante. Existía una versión en español, me contaron la última vez, no he vuelto a entrar al español, pero me contaron que lo estaban eliminando por falta de financiamiento. Pero es una publicación bien interesante sobre negocios inclusivos. Entonces acá vuelve otro término. Entonces ya salimos del tema de responsabilidad social y ahora entonces la gente dice responsabilidad social ya no es, ahora son negocios con la base de la pirámide, y entonces eso termina en temas de negocios inclusivos. Y los negocios inclusivos, entonces la gente también empieza a apropiarse de los conceptos. Y hay unas organizaciones que empiezan a decir, no, estos son iniciativas económicamente rentables y ambientales y socialmente responsables que tienen que mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos y que tienen además la oportunidad de brindar a las familias de bajos ingresos un mayor acceso a productos y servicios, ¿sí? Y acá empiezan a hablar algo bien interesante y dicen, negocios inclusivos también no es solamente venderle, ofrecerle productos y servicios a las personas de bajos ingresos, sino también cómo yo vinculo. Tenemos que saber quién es este señor. Este señor se llama Muhammad Yunus. ¿Alguien ha oído de Muhammad Yunus? Bueno, este es el señor creador del Banco de los Pobres, o el Grameen Bank. ¿Alguien ha oído hablar del Banco de los Pobres, el Grameen Bank? Bueno, muy bien. Básicamente lo que dice Yunus es que en el mundo se deberían crear empresas con todas las características de una empresa, pero que no reparten utilidades. Más o menos lo que hoy en día, lo que hace muchos años funciona como las fundaciones. Pero entonces es otro término, y yo siento que esto empieza a confundir las cosas, ¿no? Porque entonces, bueno, finalmente nosotros creamos un modelo de negocio que es negocios inclusivos, o es socialmente responsable, o esto es una empresa social. Sale el B Corporation. Esta mañana ustedes, la mayoría de ustedes vieron esta charla, la certificación de empresas B, muy interesante. Las empresas B, pues para los que no estuvieron en la charla esta mañana, esto es una certificación para empresas que, digamos que incorporan dentro de sus prácticas, incluso dentro de su gobierno corporativo y dentro de sus estatutos, el impacto social. Pero entonces, digamos, es otra cosa dentro del abanico de términos y de iniciativas que salen. Y finalmente, por estos días, sale este señor. ¿Quién conoce a este señor? Michael Porter. ¿Alguien ha oído hablar de Michael Porter? Padre de la competitividad, profesor de la Universidad de Harvard,
y escribe un artículo con otro profesor de Harvard que se llama Mike Kramer, que se llama La creación de valor compartido. Y entonces este señor dice, ¿cómo reinventar el capitalismo? ¿Sí? Entonces dice, el capitalismo está, por acá lo tengo, dice, el capitalismo está bajo asedio. La pérdida de la confianza en las empresas está haciendo que los líderes políticos tomen medidas que socavan el crecimiento económico. Las empresas están atrapadas en un círculo vicioso. El propósito de una corporación debe ser redefinido en torno al valor compartido. Y entonces una cosa es medio catastrófica, y entonces otro término que sale, y ahorita eso está súper de moda, todo el mundo, acá Michael Porter lo han traído a varias empresas a dar charlas, porque entonces ahora el futuro es el valor compartido, etc. Entonces, la pregunta que, después de todo esto, la pregunta que yo pues me hacía era, bueno, ¿esto finalmente es moda o es modelo de negocio? Cosas importantes del valor compartido, que me parece interesante mencionar. Industrias extractivas, algo en lo que Fundes estamos trabajando bastante en estos días, especialmente minería. Y hay algo que es curioso, y realmente la pregunta que nos hemos estado haciendo estos días, por acá con Carolina me está acompañando a hacer un trabajo sobre esto, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo es posible, y en Colombia lo vemos, que en las regiones o los países donde han tenido muchas inversiones de industrias extractivas, lo hace en petróleo y gas o minería, sigan siendo las más pobres del mundo? Este es el listado de los países que más dependen de la minería en el mundo y el ranking en el que están en el índice de desarrollo humano. ¿Sí? Angola, que es el país que más depende de la industria extractiva, está de número 146 en el ranking de desarrollo humano. Pero nos vayamos muy lejos. Si nos vamos para La Guajira en donde está la mina de carbón más grande del mundo, a cielo abierto, y todos sabemos lo que está pasando en La Guajira, todos sabemos que es el departamento que tiene los índices más altos de mortalidad infantil, por ejemplo, es el segundo departamento con mayor pobreza extrema en el país, o el primero, no me acuerdo si es primero o segundo después de Chocó. Pero uno dice, bueno, esto no puede seguir así. Pero adicionalmente, lo que dice Porter en un documento que saca, se lo voy a compartir en las industrias extractivas, es que hay una correlación casi perfecta entre la inversión que hacen las empresas en temas de responsabilidad social y el número de conflictos. Entonces es una paradoja, entre más invierte en temas de responsabilidad social, tradicionalmente entendida, hay más conflictos. Entonces algo estamos haciendo mal, algo no está funcionando. Hace unos meses, en el periódico El Tiempo me topé con una columna de Sabater, y me llamó mucho la atención porque empecé a darle respuesta a la pregunta que yo hacía inicialmente de si esto es una moda o efectivamente puede ser un modelo de negocio, si realmente podemos hacer modelos de negocio, crear modelos de negocios que sean que generen un impacto social, modelos de negocio entendido como negocio, ¿sí? Que efectivamente generen un retorno. Y acá, como estamos con un público pues emprendedor, precisamente lo que yo quiero con esta charla es sembrar esa inquietud, es efectivamente esos modelos de negocio que ustedes están construyendo o tienen características que puedan convertirse en un generador de desarrollo social. Y una de las cosas que me llamó la atención de esta columna es que Sabater empieza a hablar de la ética, y dice que la ética es una reflexión sobre las acciones humanas, y dice que las empresas son acciones humanas, y dice que la ética procura aplicar los principios humanistas de no dañar al prójimo, y dice que los criterios que aplicamos, y eso es lo que aplicamos nosotros todos los días en la vida, ¿no? Todos, creo, tratamos de ser buenas personas y no dañar al prójimo, y dice que esos mismos principios se deben aplicar a la empresa. Y entonces yo siento que por ahí va el tema. También recientemente estuve en una conferencia de una señora que se llama Cynthia Montgomery, que escribió este libro, también profesora de la Universidad de Harvard, que escribió este libro que se llama El Estratega. Y es interesante porque es la primera vez que yo
leo un libro que define tan claramente qué debe hacer un líder para construir una muy buena estrategia en una empresa. Y básicamente dice que la pregunta esencial es el propósito. Y dice que el propósito es quiénes somos y lo que nos hace diferentes, ¿sí? Y dice que el propósito es la razón por la cual como compañía existimos. Entonces, siempre pone en el centro de la estrategia el propósito. Y también habla sobre la relevancia. Y empieza a hablar sobre la ventaja estratégica o la ventaja competitiva. Algo de lo que había hablado hace varios años Porter. Y dice, mire, lo que hoy constituye nuestra ventaja competitiva o nuestra ventaja estratégica eventualmente cambiará. Lo que nunca va a cambiar, lo que siempre perdura, es nuestra continua necesidad de generar valor. La continua necesidad de guiar y desarrollar una organización para que continúe importando. Y ella hacía una reflexión y decía, ella es profesora de un programa de Harvard de súper alto nivel, de grandes empresarios, dueños de compañías muy grandes, y ella le recomendaba a todos sus alumnos, grandes empresarios, de comprarse una calavera y ponerla en su escritorio. Porque ella decía, ustedes tienen que contemplar la muerte de su negocio. Y se tienen que hacer la pregunta de que ¿qué pasa si su negocio deja de existir mañana? ¿Qué pasa si su negocio muere? Y si la respuesta es no, al mundo no le sucede nada si su negocio muere, déjelo de hacer, ¿sí? Porque no tiene propósito, su negocio no tiene propósito, y eventualmente esa ventaja competitiva que hoy tiene, eso se va a acabar. Pero además no tiene sentido botarle corriente, y eso ya es una de las personas que no tiene sentido botarle corriente y desperdiciar la vida de uno en cosas que no generan una intersección de tres cosas para que uno pueda tener una empresa extraordinaria, no buena, extraordinaria, que esté primero en el lote, que sea el Mauro Quintana, ¿no? Allá de primeritos. Primero tiene que generar plata, claro, ¿no? Tiene que generar ingresos. Segundo, tiene que ser algo por lo cual uno se apasiona. Y tercero, uno tiene que hacerlo muy bien, uno tiene que encontrar algo en lo que uno realmente puede hacer mejor en el mundo. Esas tres características, dice Jim Collins, que son indispensables para uno tener un negocio impecable o extraordinario. Pero lo que me llama la atención es que también en un negocio, en un libro de negocios, se habla de algo tan poco de negocios, tal vez, que es o lo que uno creería que es tan poco de negocios, que es la pasión. Y otro libro que me leí recientemente, que se llama The Level of Happiness, del creador de una empresa que se llama Zappos. No sé si ustedes han escuchado Zappos, que es una empresa que compró Amazon por $1.250 millones. El tipo hace una comparación entre lo que uno debe hacer para llegar a la felicidad y tener un buen negocio, ¿sí? Entre la felicidad y el buen negocio. Y básicamente dice que la felicidad, en esta parte, tiene como tres niveles, o tres cosas pueden producir felicidad. Uno es el placer, pero es la felicidad que menos tiempo dura. Dos, es hacer algo que a uno le produzca pasión. Y tres, es tener una vida con propósito, es encontrar el propósito de la vida de uno. Y nos lleva al ámbito de los negocios, y a veces uno cree que los negocios son una cosa y la vida es otra cosa, y resulta que no. Resulta que es que uno se la pasa haciendo negocios, supuestamente para buscar que al final de cuentas, ¿qué es lo que todos buscamos? Pues felicidad. Y el tipo dice, lo que tenemos que buscar en los negocios es exactamente lo mismo, es hacer un paralelo. En la vida buscamos placer, pues las utilidades y la plata nos sirve para generar ese placer. Pero para uno tener un gran negocio tenemos que hacer algo que realmente nos apasione. Pero lo más importante, algo que también habla Cynthia Montgomery y algo que también habla Jim Collins en sus libros, es el propósito. Y entonces acá, con mi gran conclusión, después de contarles toda esta historia,
es que no importa el concepto, ¿sí? Y yo siento que a veces en estos temas la gente nos montamos en unos conceptos y las organizaciones montamos en unos conceptos y decimos que hacemos responsabilidad social o valor compartido o negocios sociales o lo que sea. Mi conclusión es, no importa el concepto, eso es lo de menos. ¿Sí? Bueno, leer ese libro de valor compartido, pues chévere para entender el concepto, pero no es para yo hacer valor compartido, eso es lo de menos. Desde mi punto de vista, lo que uno tiene que hacer y el mensaje que yo quiero dejar acá para los emprendedores que nos acompañan hoy acá, es que usen toda su energía y capacidad para construir modelos de negocios éticos. Por eso he hablado yo de la ética, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista, sí, uno sí puede trabajar en modelos de negocios que no necesariamente, no hablamos de modelos de negocios socialmente responsables, hablemos de negocios éticos. ¿Qué significa tener un negocio ético? Que su propósito sea al final contribuir a hacer posible la dignidad humana para todos y para los demás. Para mí esa es la clave, eso es al final de cuentas lo que todos los emprendedores deberíamos tener. Entonces la invitación es esa, la invitación es que cada vez que alguien esté sentado frente a su canvas diseñando su modelo de negocio, esté pensando principalmente en cuál es el propósito por el cual están construyendo ese modelo de negocio. Y ese propósito tiene necesariamente que contribuir y generar valor para los demás a través de construir dignidad humana. ¿Sí? Y eso es un modelo de negocio ético. Entonces, de nuevo, yo soy me gustan esos conceptos porque levantan, como dicen en inglés, el awareness, la conciencia de la necesidad de tener negocios socialmente responsables, pero el concepto no es nada. Al final de cuentas, lo que importa es el modelo de negocio ético que uno pueda construir. Y eso es.